Bueno, para empezar, pues, hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento y aquellos que nos escuchan. Es un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí en un episodio más de Micrófono Abierto Jóvenes por la Paradiplomacia. Permítanme presentarme. Yo soy Naidelin Blas, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara, y es para mí un placer ser parte de este espacio donde justamente ponemos sobre la mesa temas de gran relevancia para comprender el papel de los gobiernos no centrales dentro justamente de las relaciones internacionales, que es mi disciplina. Y en esta ocasión hablaremos de la paradiplomacia como herramienta de incidencia política para las mujeres en los territorios. Estoy muy feliz de contar con la presencia de la doctora Sandra Martínez. Sandra, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Y antes de dar inicio con el tema, quisiera hacer una breve presentación de la doctora. Para ello, pues leeré una breve semblanza que nos hizo llegar. Sandra es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, sede Occidente, maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara, postdoctorante en la Universidad de Guadalajara, coordinadora general del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género. Desarrolla actividades de docencia, investigación e incidencia en temas relacionados a la igualdad de género, derechos políticos de las mujeres, prevención y atención de violencia de género, en particular de violencia política contra las mujeres en razón de género, y derechos de las personas migrantes en Jalisco. También es co-coordinadora de la línea sobre participación política de las mujeres en el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara, y es integrante del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres de Jalisco. Participa en redes locales y nacionales de defensoras de derechos políticos de las mujeres y ha realizado investigación e incidencia en el tema de migración y movilidad humana desde la perspectiva de género y derechos humanos, especialmente sobre la migración de retorno y la deportación en Jalisco. Y pues muchas gracias, Sandra, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para comenzar y ahora sí un poquito, bueno, antes de entrar como tal al tema, quisiera preguntarte, y más que nada, pues que nos hablaras un poco de ti, sobre tu carrera, tu formación, lo que te apasiona. Más que nada, pues nos interesa saber quién es Sandra. Entonces, pues ahora sí ya te permito que nos compartas. Muchas gracias, Naidelin. Bueno, primero de verdad quiero agradecer la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y también compartir con todo el auditorio que nos verá, que nos escuchará, y ojalá que llegue también a muchas personas este diálogo que vamos a tener gracias al doctor Villarroel, a la compañera también Laura. Entonces, bueno, pues híjole, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eventualmente tendríamos que hacernos esa pregunta todas y todos. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Cómo podemos definirnos un poco? Bueno, de entrada, bueno, yo te podría decir esto, ¿no? Soy una mujer, soy una, digamos, además una mujer que ha podido de manera muy afortunada involucrarse con temas sociales desde muy pequeña, por cuestiones familiares. Mi papá, mi mamá, mucha de mi familia extensa se involucró desde muy jóvenes en movimientos sociales, ¿no? De los 60, 70, donde recordaremos, bueno, pues en América Latina, ¿no? Sucedieron, pues, de los movimientos más fuertes y más trascendentes en esas épocas, ¿no? La Revolución Cubana, por supuesto, las dictaduras, ¿no? En otros países de Latinoamérica. Entonces yo realmente crecí, digamos, conociendo, escuchando y viendo estos acontecimientos desde mi experiencia más familiar, o desde cómo me explicaban mi padre y mi madre, ¿no? Que pasaban las cosas. Y entonces,
Mi formación también fue muy política en ese sentido, ¿no? Desde pequeña. Eh, y, y siempre, digamos, pensando en los ideales de la libertad, de la justicia, de la democracia, ¿no? De la libre opinión, como, digamos, como pilares también para mi propia formación individual, humana, no solo en términos académicos, sino, bueno, en esa parte creo que fue una, como te digo, ¿no? Una fortuna y un gran privilegio para mí crecer rodeada de todas estas realidades que me tocaban de alguna forma conocer a través, te digo, ¿no? De mi familia, de mi padre, de mi madre. Entonces, pues ya la formación más académica, como lo acabas también de mencionar, pues ya, ¿no? Me fui más hacia el lado de las ciencias sociales, ¿no? La sociología, el estudio, digamos, de todos estos movimientos precisamente, ¿no? Que nos hacen actuar o las prácticas que tenemos en términos comunes, ¿no? Cómo nos comportamos en comunidad, que eso es mucho de lo que estudia también la sociología. Entonces, pues llego en realidad como de manera hasta, pues no diría natural, porque no todo mundo sigue ese camino, pero sí de forma, digamos, muy orgánica a involucrarme yo misma desde muy joven también con ciertos movimientos o ciertas causas sociales. Bueno, mi familia y yo somos de Guerrero, pero fuimos migrando también por cuestiones, ¿no? Laborales, educativas, económicas. Migramos primero a Michoacán, entonces vivimos un tiempo ahí y después cuando yo ya quise pasar a mi etapa universitaria, pues migré a Guadalajara, ¿no? También siendo muy joven. Y cuando llego acá, digamos en Michoacán, me había relacionado también con los temas de pueblos originarios, sobre todo del pueblo purépecha, que tiene pues mucha presencia en Michoacán, ¿no? Y que de alguna forma también en esos años, con todo el movimiento zapatista, ¿no? Nosotras, bueno, mi familia, ¿no? Logramos traer a una delegación cuando yo estaba en preparatoria de zapatistas a que visitaran la ciudad donde vivíamos, a hacer conciencia del movimiento. Entonces, bueno, ¿no? Ahí, le digo, siempre estuve como muy relacionada con de movimientos sociales y cuando llego a Guadalajara, pues me involucro yo ya con otras causas. Comencé siendo voluntaria en una organización que daba atención y alojamiento a niños, niñas, adolescentes en situaciones de mucha vulnerabilidad, que de hecho todavía existe, se llama Mamá AC. Y así, ¿no? Así me fui involucrando también y conociendo más de la problemática, en fin. El tema de los pueblos originarios lo seguí trabajando tanto académicamente como, digamos, tratando de hacer algún aporte al movimiento, a la causa, ¿no? A las necesidades y a las exigencias que siempre han tenido muchos de los pueblos originarios de reconocimiento, de respeto, de autodeterminación. Entonces, mis dos tesis primero fueron sobre pueblos originarios, precisamente sobre el pueblo purépecha, y ya en el doctorado, por cuestiones laborales, me involucré más con el tema de migración y de perspectiva de género, participación política de las mujeres. Entonces, bueno, desde el 2015, un grupo de compañeras activamos o formamos el Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género aquí en Guadalajara. Y desde entonces, bueno, trabajamos, todas venimos, ¿no? También de diferentes formaciones, ¿no? En siendo voluntarias, activistas y demás. Y confluimos digamos, en este tema de la participación política de las mujeres porque primero visualizamos que al menos en el área metropolitana, si bien ha habido, por supuesto, mujeres feministas y que han impulsado los derechos de las mujeres desde los 80, ¿no? 70, el tema de participación política nos parecía que
estaba en ciernes, ¿no? La discusión y también la incidencia en ese tema, porque bueno, ahorita seguro lo vamos a mencionar un poco, pero en realidad si nos ponemos a pensar cuánto tenemos siendo reconocidas como ciudadanas en este país, es nada, ¿no? Es nada el lapso de tiempo respecto a lo que tenemos como como un país independiente, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el tema de la participación política de las mujeres ha sido y sigue siendo, ¿no? Todo un reto, todo un reaprendizaje de muchas formas simbólicas, pero también prácticas de violencia, ¿no? Y también justo ahí encaja el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, entonces, pues ya no los últimos 15, 14 años he estado más en temas tanto de participación y violencia política hacia las mujeres y de migración y movilidad humana también desde, como lo decía la reseña, ¿no? Desde esta perspectiva de género, de derechos humanos. Y bueno, pues ese es mi mega resumen de cómo me podría presentar. Muy bien, bastante resumido, porque pues a lo que nos cuentas, sí, muy importante esta cuestión que desde muy pequeña estabas involucrada en estas cuestiones sociales, sobre todo pues porque venía más que nada de tu familia, y pues qué importante que muchas veces el crecer en esos contextos precisamente nos lleva también a nosotros a desarrollar, a querer justamente buscar y pues luchar o participar en estos movimientos que buscan justicia, igualdad, libertad. Entonces sí, pues bastante bien. Precisamente pues esto ya nos lleva, nos diste una excelente pues introducción ahora sí al tema del que vamos a hablar, del que nos compete, que pues es precisamente esta cuestión de la perspectiva de género, específicamente dentro de la paradiplomacia y enfocado más que nada en el lado del feminismo. Así que pues ahora ya para entrar más de lleno en este tema, pues bueno, quisiera resaltar para quienes a lo mejor no tienen una idea realmente de lo que es la paradiplomacia, pues esta importancia de que es justo el reconocimiento de la acción local que se realiza, o más bien que se lleva a cabo a partir de políticas públicas en cualquier ámbito, ya sea el ámbito de justamente en esta cuestión de la perspectiva de género, en el ámbito de otras cuestiones sociales. Y pues que verdaderamente justamente nosotros hablamos de paradiplomacia porque son esas acciones que ejercen los gobiernos no centrales y no necesariamente con un apoyo del gobierno central, sino que lo ejercen por su cuenta. Y sabemos que en muchas ocasiones es más eficiente que el gobierno local lleve a cabo estas acciones porque de entrada tienen una cercanía mayor con la población, quienes son los que tienen pues las mayores problemáticas, quienes son los que pueden expresar de manera más clara lo que necesitan. Es por ello que pues recientemente, justamente en esta disciplina de las relaciones internacionales, hablamos mucho de paradiplomacia, por esa cuestión de que llega a ser en ocasiones más eficiente. Y ahora sí, para entrar ya en el tema, ya ahora con este preámbulo de un poquito de contexto, quisiera preguntarte de manera general, ¿qué es esto del empoderamiento femenino y cómo incide como una práctica paradiplomática desde lo teórico? O sea, y además de esto, pues también ya pues pasando a otra pregunta, ¿cómo se construye cómo las mujeres construyen legitimidad cuando actúan en escenarios internacionales sin representar justamente al Estado central, sino solamente representando a los territorios? ¿Y qué diferencias encuentras entre los escenarios ya sea urbanos, rurales o indígenas? Perfecto. Son 3 preguntas como para una tesis, pero bueno, voy a tratar de dar un panorama general. No, pues es que justamente eso es
Cuando he tenido, ¿no?, la oportunidad de estar en la licenciatura de Relaciones Internacionales, siempre les comento que es un campo muy fértil para ustedes, la disciplina, al ser tan joven y al, digamos, todavía tener tantas oportunidades de redefinir conceptos, de teorizar, ¿no?, de aportar. Creo que es una oportunidad que deben de aprovechar y que deben como de hacer más consciente, ¿no?, todas y todos los estudiantes, de lo fértil que es la disciplina en estos términos, ¿no? De poder empezar a explicar cosas, a definir, te decía, ¿no?, conceptualizar. Entonces, digamos, sobre las preguntas que me planteas, considero que por una parte el tema, digamos, más sobre el empoderamiento, ¿no? O este traslado que hicimos del término en inglés, ¿no?, del empowerment, al castellano, ¿no?, que a veces es medio conflictivo incluso ese concepto, pues tiene que ver más con dotar de autonomía a las mujeres, y autonomía en todos los sentidos: económica, política, social, ¿no? Incluso autonomía individual en términos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Decidir si quieres tomar o no un anticonceptivo, si quieres ser o no madre, ¿no? En términos muy amplios se piensa esta autonomía como, digamos, yo lo plasmo así porque, te digo, luego el término empoderamiento ahí se ha problematizado mucho en realidad qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, en términos de esta autonomía para las mujeres, por supuesto han pasado diferentes etapas en términos de qué significaba esa autonomía para las propias mujeres, ¿no? Y podemos hacer un breve recorrido de cuando nace el movimiento feminista, ¿no?, en la Ilustración a finales del siglo XVIII, pues la reivindicación de los derechos la primera era que nos reconocieran como ciudadanas, ¿no? Poder votar, poder ser votadas. Y entonces, a lo largo de las décadas, los siglos, por supuesto, hemos visto cómo esta autonomía también ha incidido en una práctica tanto de los derechos, ¿no?, de la exigencia de derechos. Después saltamos, ¿no?, digamos, del poder votar a poder ir a la escuela, ¿no?, a poder ir a la universidad, a poder vestirnos como quisiéramos, ¿no?, a poder, de nuevo, ¿no?, decidir si queríamos usar anticonceptivos o no, a tener acceso a la salud, a tener acceso a la tenencia de inmuebles, ¿no? Todavía en muchas regiones no hay infinidad de mujeres que no tienen derecho a tener una casa propia, ¿no?, o un inmueble, un terreno, una tierra para ellas. Entonces, bueno, vemos que a lo largo de la historia esta autonomía ha ido teniendo diferentes formas, ¿no?, y diferentes exigencias en términos de derechos también. Y yo diría que, digamos, es interesante también verlo a nivel teórico, cómo podemos encontrar ciertos paralelismos entre precisamente el desarrollo o toda la discusión que hay sobre paradiplomacia en su surgimiento y la perspectiva de género, la perspectiva más feminista de la paradiplomacia. Por un lado, y creo que serían como los dos grandes aspectos que yo pondría en la mesa, claro, la paradiplomacia cuestiona este papel protagónico y único, omnipotente del Estado, ¿no? El feminismo también lo hace, ¿no? O sea, el feminismo también no solo cuestiona este papel, sino cuestiona que además ese Estado es encarnado por hombres, ¿no? Y que, otra vez, si volvemos a lo largo de la historia, el espacio público, el de la negociación, el tal cual, ¿no? El espacio de la disciplina de las relaciones internacionales, pues fue un espacio solamente para hombres, ¿no? Entonces, y el espacio privado, pues se nos
impuso como el único espacio válido o validado socialmente a las mujeres. Entonces, por un lado, creo que hay ¿no? este paralelismo de la paradiplomacia viene a cuestionar este papel hegemónico y que no se puede hacer nada contra él, y el feminismo también, ¿no? Pero no solo eso en términos de estado abstracto, sino en términos de un estado que claro que tiene rostro y, ¿no? Y nombre y apellido, porque fueron hombres, ¿no? Tal cual fueron varones quienes encarnaban este estado en sus múltiples digamos, ámbitos. Y por otro lado, también, digamos, como bien decías con la pregunta, ¿no? El desarrollo de la paradiplomacia también como una forma de construir o de proponer o de implementar propuestas o políticas basadas en el territorio y en la práctica diaria o en la práctica, digamos, vivencial de las personas, ¿no? Y no solo esta forma, de nuevo, ¿no? De hacer política desde un estado que quién sabe a qué ciudadanía está viendo, ¿no? Porque decíamos, ay, esa política como para quién la habrán hecho porque aquí no funcionó, ¿no? Entonces Sí, también esa parte el feminismo también lo retoma muchísimo con toda la discusión incluso que hay después de la interseccionalidad, ¿no? De cómo no podemos tampoco homogeneizar a la mujer, ¿no? En una idea de única y igual y en todos lados va a sufrir lo mismo, la misma discriminación, la misma violencia, no, ¿no? Sino como reconocimiento de la diversidad también de las mujeres y de la diversidad de necesidades y de exigencias que va a haber dentro del propio feminismo y sus vertientes, ¿no? Pero creo que esas dos son paralelismos interesantes en términos de cómo se fue también construyendo el aporte de las mujeres dentro tanto de la paradiplomacia como de la política exterior, que también ha sido una lucha, ¿no? Una lucha completamente, pues como la que vemos en la política, digamos, interior, ¿no? De buscar más espacios, de buscar paridad, ¿no? De buscar el reconocimiento y realmente el ejercicio del poder y no solo un número, ¿no? El número, claro, que es necesario, es indispensable, pero el tema de llegar al número no significa o no ha significado una autonomía para muchas mujeres real de ejercer el poder, ¿no? Entonces, esa sigue siendo una cuestión muy preocupante y en términos también, como te comentaba, de que esta, esta autonomía para ejercer el poder también se ve empañada por múltiples manifestaciones de violencias, ¿no? Y violencias relacionadas al género, no solamente, ¿no? Porque tenemos violencias que se generan desde otros actores, otros espacios, como el crimen organizado, ¿no? Como contextos de mucha vulnerabilidad económica, social, pero sí hay mucha de esta violencia que no les permite a las mujeres tener ese ejercicio del poder completamente, que están relacionados con los estereotipos y los prejuicios de género que todavía tenemos muchísimos en la región, en Latinoamérica, sobre las mujeres que están al frente, ¿no? Y estas mujeres que están coordinando países, ¿no? Que están gobernando municipios, que están en las esferas internacionales. Recuerdo mucho un video, a ver si, seguro si lo ponen ahí en YouTube o lo que sea, lo van a encontrar, de cómo todavía incluso, ¿no? Las presidentas de los consejos de la Unión Europea o mujeres que han llegado a esos cargos, ¿no? Tan difíciles para las mujeres en las reuniones, ¿no? De los múltiples números, ¿no? Reuniones internacionales, hay todavía quien no la saluda, ¿no?
o se saltan, ¿no? Se saltan el saludo al hombre que sigue. Entonces, eso a nivel simbólico y práctico es muy común todavía verlo. Imagínate en esas esferas, ¿no? Que alguien haga eso. Ahora en lo local, digamos, en lo inmediato de las mujeres en los gobiernos más a nivel local, pues sigue habiendo mucha violencia con este tinte de estereotipo y prejuicio de género. Entonces, y claro, las diferencias, de nuevo, ¿no? Vuelvo a la interseccionalidad, por supuesto que son y que deben de reconocerse. Ahí yo diría también que, claro, ahí tenemos una deuda muy grande respecto a la representación política de mujeres de pueblos originarios, de mujeres con discapacidad, de mujeres de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, otra vez volvemos al tema, sí estamos más, ¿no? En número, pero incluso nos falta mucha diversidad y nos falta mucha representación también a nivel de esa diversidad. No es lo mismo, ¿no? Ser una mujer aquí en Guadalajara que accede a la universidad o que puede, ¿no? Involucrarse de cierta forma con las autoridades o tener un desarrollo de una carrera política que a una mujer, y eso que te podría así, les podría pasar nuestros diagnósticos y toda la investigación que hemos hecho en Jalisco de a una mujer de una comunidad de Cihuatlán, ¿no? Que es regidora, pero que en lugar de preocuparse por el ejercicio de su poder, está preocupada por llevar antídotos para alacranes a su comunidad porque se muere la gente de no tener antídoto para alacrán, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el ejercicio de su propio poder político pues queda como en tercera o cuarta prioridad, Sí. porque la prioridad es la subsistencia y las mínimas requisitos de salud, ¿no? Entonces, Sí. por supuesto, ¿no? Siempre yo creo que tenemos que mantener este ojo crítico en las ciencias sociales, ¿no? Y por supuesto en las relaciones internacionales de estas diferencias, tanto al interior de las propias mujeres y por supuesto lo que plantea la perspectiva de género, las diferencias entre hombres y mujeres en este ejercicio del poder, el acceso al poder mismo, y cómo se vive, ¿no? Desde las diferentes experiencias, que por supuesto no son iguales, y que en ese sentido, pues el aporte, ¿no? Que también ha tenido, creo yo, el feminismo, la perspectiva de género a esta idea de la paradiplomacia, pues es eso, ¿no? Seguir cuestionando cómo se llega al poder, cómo se ejerce, y, y claro, la incidencia o la influencia que puedan tener diferenciadamente mujeres y hombres en la toma de decisiones o en las negociaciones, ¿no? Sí, sí, pues como bien lo mencionas, es importante también retomar el tema porque al inicio lo dijiste, pues somos una, o más bien esta cuestión de género es demasiado reciente. Ha sido, pues, aunque constantemente más investigadores, más académicos se suman a la investigación, sin duda alguna, pues son pocos los años en los que esto se ha llevado a cabo. Por ello, pues todavía existen estas cuestiones que lo vemos, como tú mencionas, en escenarios donde te topas con mayores académicos, que todavía existan estas cuestiones de no saludar a una mujer que pues está en un puesto político ya más alto. Entonces sí, es por eso que necesitamos pues seguir justamente retomando, cuestionando y criticando estos escenarios y estos temas. Y justo también cómo lo relacionas esto con la cuestión de la paradiplomacia y que también justamente es cuestionar esta cuestión de ver al Estado central como el hegemón y de continuar pues justamente a partir de los gobiernos locales, ejercer acción también, pues justamente es fundamental. Y bueno,
quisiera pasar a la siguiente pregunta, la cual es desde tu experiencia, Sandra, ¿cómo se incorporan estas agendas de género en los procesos paradiplomáticos locales? ¿Y qué papel juega la cooperación descentralizada en el fortalecimiento de capacidades locales en dichas agendas de igualdad de género? Justamente, sí. Sí, pues fíjate, sí, ¿me escuchan bien? Sí, ya te escucho. ¿Sí? Excelente. Perfecto, gracias. Sí, pues es interesante cómo digamos, la cooperación no descentralizada o estos aportes desde la paradiplomacia se han nutrido muchísimo las agendas de género. Podría yo mencionar, ¿no? Todos, digamos, los acuerdos o los pactos que a nivel internacional o regional se han signado por México y la mayoría de los países en términos de combatir la discriminación, la violencia hacia las mujeres y niñas, ¿no? Fortalecer los sistemas democráticos también a través de la participación de las mujeres. Hay una correlación muy fuerte entre el impulso de las agendas de género, sobre todo finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Cuando empieza a hablarse mucho más de incorporar la perspectiva de género a los planes y programas de gobiernos, a la política pública, ¿no? Pero también derivado de estos tratados o de estos pactos internacionales que nos ayudaron por varias décadas a tener un marco jurídico válido y reconocido por los estados cuando todavía no teníamos leyes locales o leyes nacionales o generales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de violencia, pues la ley que tenemos ahora de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues se publicó hasta los 2000, ¿no? Entonces, durante, digamos, el tiempo atrás, pues a lo que podíamos recurrir cuando había algún caso de violencia feminicida, ¿no? Que de nuevo tampoco existía ese término, ¿no? Sino hasta que mujeres feministas, activistas y académicas acuñan ese término, ¿no? Pero teníamos, digamos, este marco internacional que nos ayudaba de alguna manera a pues a responder a estos vacíos, ¿no? Legales que había en México en términos de derechos y también de combate a las violencias, a la discriminación. Entonces, y en toda la región yo sí logro ver, ¿no? Como un impulso muy fuerte que tuvo esta acción local para poder lograr también cosas a nivel regional o internacional, ¿no? Es decir, como esta retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, en México podríamos mencionar el caso que, bueno, se conoce sobre todo el caso algodonero, también les recomiendo mucho que busquen esa sentencia, pero bueno, que habla de 3 mujeres que desaparecen en Ciudad Juárez, ¿no? En un periodo también donde a principios de los 2000 donde empiezan a desaparecer mujeres de manera sistemática en Ciudad Juárez y con un perfil muy parecido, trabajadoras de maquila, ¿no? Migrantes, la mayoría también, ¿no? De estados del sur del país, ¿no? Que se iban a Juárez a buscar empleo, jóvenes, solteras, ¿no? Entonces, bueno, los feminicidios de estas mujeres fueron decenas y 3 familias de esas, de 3 mujeres que desaparecen y después se encuentran muertas, ¿no? Que también así se les llamaron las muertas de Juárez. Pues hacen todo un proceso también acompañadas pues de todas estas pues agencias o oficinas de cooperación internacional para llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y de ahí tenemos esta sentencia que se conoce como campo algodonero, y que esa sentencia marca un antes y un después, de nuevo, ¿no? En términos no solo del Estado mexicano, sino de los gobiernos locales. Entonces, porque claro, digamos, la exigencia de las familias fue desde lo local, ¿no? Fue una incidencia local empezar a exigir que se les buscara, porque claro que como todavía por desgracia sigue pasando en muchos sentidos, ahora lo mismo con ciertas desapariciones de mujeres, ay señora, se fue con el novio, ¿no? Luego regresa, ay, seguro anda de fiesta, no se apure, ¿no? Entonces, esa fue la respuesta constante de las autoridades locales, estatales, ¿no? Respecto a las desapariciones de estas mujeres. Y entonces te digo, ¿no? Ahí está la correlación. Nace de digamos, de una problemática local, pero esta problemática, ¿no? Escala, y llega a ser esta sentencia que ahora, a partir de que se emite, el Estado mexicano y los gobiernos locales y los gobiernos estatales tienen la obligación de capacitar en perspectiva de género, ¿no? De tener políticas públicas de prevención y de atención a crímenes, ¿no? O probables delitos en términos de género, y se hace responsable, ¿no? Además también de omisiones a los 3 órdenes de gobierno por este caso. Entonces, y ahí hay toda una reconfiguración también del aparato institucional, ¿no? O sea, se comienzan ya a dar estas capacitaciones de manera constante, ¿no? Ya como una obligación, en fin. Entonces, creo que han sido como muy buenas, digamos, rutas las dos, ¿no? Tanto la parte de la paradiplomacia y cómo se ha ejercido en términos de búsqueda de justicia, como este caso que te menciono del campo algodonero, pero también de impulsar, como bien decíamos, ¿no? Agendas muy específicas locales que responden a las necesidades de mujeres, niñas y otras poblaciones, ¿no? Por supuesto, personas migrantes, ¿no? Que han podido, digamos, como bien dices, ¿no? Trascender esta idea abstracta del Estado y poder tanto bajar recursos humanos, financieros, ¿no? Tecnológicos en muchos casos, para fortalecer y para pues desarrollar otras vías de bienestar, ¿no? Y de, digamos, y de ejercicio de derechos sustantivos, porque pues sí, en términos legales y normativos tenemos muchísimos, ¿no? Lugares donde podríamos decir, tengo este derecho, pero en términos sustantivos, es decir, en la práctica, pues para las mujeres y las niñas todavía hay una brecha muy importante, ¿no? De desigualdad y de diferentes oportunidades en términos del ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Creo que es una vía de doble, ¿no? Como de doble entrada, salida, ¿no? Tanto cómo se alimenta la paradiplomacia de estos movimientos, ¿no? De esta organización más local y de regreso, ¿no? Como una instancia internacional o un organismo internacional o una participación a nivel internacional, por supuesto, puede traer beneficios o activar ciertas capacidades institucionales en beneficio de esa causa. Sí, justamente estas exigencias que pues primero llegan a los gobiernos locales y pues muchas veces también hablamos de que luego, como mencionas, trascienden fronteras, luego lo podemos ver a partir justo de que se implementa cierta política en cuestión de género en algún gobierno local, aquí por ejemplo en México, y que luego vemos que algún gobierno local de otro estado, ya sea en el mismo continente, puede ser a veces continentes latinoamericanos, donde se toman o incluso se
se comparten, se hace como sí, o sea, justamente esta intercambio más bien de como muchas veces de buenas prácticas o de políticas en estas cuestiones. Y bueno, ahora pasaré a otra pregunta que quiero hacerte, que es, ¿qué oportunidades abre esta cooperación descentralizada para las mujeres en contextos donde los gobiernos nacionales limitan su participación y sus derechos? Sí, justo que creo es lo que comentábamos. En términos de esa limitante que a veces ocurre, ¿no? Con los gobiernos nacionales o locales, sí se ha encontrado como en esta paradiplomacia vías para colocar esas exigencias o ciertas necesidades de las mujeres, de las niñas, en diferentes contextos. Entonces, sí ha sido digamos, como un espacio, un ámbito de incidencia importante, ¿no? Desde sí los organismos internacionales, ONU Mujeres, ¿no? O estos otras que se dedican más a, no sé, la cultura, UNESCO, CEPAL, ¿no? De la experiencia que yo te podría decir también incluso de como sociedad civil o como organización de la sociedad civil que trata de implementar proyectos, por supuesto que los recursos, ¿no? Que las capacidades que se, que se logran transmitir a través de financiamiento internacional son importantes. Sin embargo, todavía sigue habiendo como, otra vez, ¿no? Como una brecha muy grande entre qué organizaciones podemos hacer eso, porque a nivel de estructura, pues te piden, ¿no? Que estés constituida legalmente, que tengas cierta experiencia, que puedas, ¿no? Como probar que trabajas con ese grupo o con esa población. Y por desgracia, el panorama de la sociedad civil organizada en este país, pues es la menos que tiene esta constitución legal, porque, bueno, pues eso te implica estar declarando al SAT, ¿no? Te implica tener una contabilidad, digamos, más o menos estructurada, ¿no? Y Sí, sí. muchas de las organizaciones civiles, y lo sabemos, no tienen esa capacidad, ¿no? Porque están en el día a día atendiendo o dando acompañamiento a las poblaciones y muchas veces no hay tiempo ni recursos ni personas para dedicarse a eso nada más, ¿no? Sí. Entonces, aun cuando yo, bueno, te digo, desde la propia experiencia y del contexto, al menos aquí en Jalisco, sí sigue siendo un reto el cómo la cooperación descentralizada puede impulsar ciertos procesos o ciertas formas de organización o de acompañamiento, pero pues seguimos, ¿no? Como atorados en este tema de, pues sí, pero nada más llegan a ciertas organizaciones, ¿no? Que no necesariamente a veces cubren o son tan diversas como tendríamos que pensarlo, ¿no? En esa diversidad que te mencionaba hace poco. Entonces, te digo, claro que es un ámbito donde la incidencia y la participación ha sido fundamental para hacer cambios a nivel local, pero sí, ¿no? Todavía yo veo tanto esa parte de la organización, de la sociedad civil organizada que sigue siendo muy Limitante. limitante, ¿no? Las condiciones en las que están muchos grupos o colectivas, ¿no? Que no tienen como estos requisitos legales y fiscales. Eh, y por otro lado, pues también, ¿no? A veces esta visión que varios organismos internacionales tienen como muy, eso, ¿no? De poca diversidad o de poca amplitud hacia poblaciones que están requiriendo, ¿no? Otros enfoques, otras atenciones. Pero sin duda si me preguntas, ¿abre oportunidades? Por supuesto, ¿no? Esta cooperación descentralizada, pero pues de nuevo, ¿no? Tenemos que mantener el ojo crítico y el ojo propositivo también de esas oportunidades
en aras de mejorar esta cobertura o esta influencia o el cambio que pueden generar. Sí, sí, comprendo que muchas veces justo las organizaciones de la sociedad civil, pues lo ven más complicado en cuestiones de financiamiento, en justo todo este tema burocrático que mencionas, que es por ello que tienden a tener más obstáculos para sus objetivos, pero pues justo pues áreas de oportunidad, ¿no? Que podemos ver. Y bueno, ahora quisiera hacerte pues otra pregunta, que es respecto a cómo las mujeres construyen estrategias desde lo local, cómo construyen vínculos o redes de mujeres y asociaciones que promueven este empoderamiento político de las mujeres y que tengan justo vínculos o contacto con otros países, pero que hablando desde lo local, pues sean o llegan a tener relevancia. Básicamente, pues esa va mi pregunta. Sí, fíjate que es muy interesante cómo se articulan estas redes de mujeres y que es algo que también no tiene tanto tiempo, ¿no? Claro, digamos, el avance de la tecnología y de los medios digitales han posibilitado que ahora pues nos podamos conectar, ¿no? En una llamada con quien sea en el mundo y hablar y tener un diálogo o diferentes medios de comunicación. Pero incluso todavía esta idea de reconocer que somos sujetas políticas y que el hecho de juntarnos con las vecinas para reclamar que ya no hay agua o que llega toda cochina el agua o ir a la escuela también a decir que hay ahí alguien que está molestando a las niñas. Eso es una práctica política, pero difícilmente nos reconocemos a nosotras mismas como sujetas políticas, ¿no? Entonces, creo que ese es como uno de los procesos que a nosotras nos gusta mucho reflexionar y llevar a cabo en las diferentes acciones que llevamos de incidencia y de procesos formativos con mujeres, de reconocer nuestra propia agencia primero, ¿no? Nuestra propia capacidad de promover cambios y de movilizar recursos y de, ¿no? Todo lo que la política, como la pensamos a nivel partidista, digamos, usa, pero en un ámbito y a lo mejor, no siempre, pero más cercano, más inmediato. Entonces, por un lado, creo que eso es todavía algo que nos falta reflexionar a nosotras como mujeres en general, ¿no? Que todos los días estamos haciendo política, ¿no? De muchas formas. Esto que ustedes están haciendo con el micrófono abierto es política, ¿no? ¿Por qué? Porque se debaten ideas, porque están saliendo al espacio público a dialogar, ¿no? A presentar opiniones, a hablar de propuestas, a hablar de proyectos. Entonces, eso creo que todavía hay que seguirlo hablando en términos de, y bueno, eso que representa también para las redes de mujeres o cómo nos vamos organizando en términos de, bueno, pues si ahora veo que se necesita otra cosa, pues cómo articularnos. Y claro, la mayoría de las redes se articulan en términos de necesidades o de exigencias compartidas o de vivencias compartidas. Por ejemplo, los grupos de apoyo a violencia, ¿no? Son ¿no? Estas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia familiar, ¿no? O por parte del novio, el esposo, el hermano, el papá. Y esas vivencias vitales, digamos, también han sido muy poderosas para articular redes de mujeres, ¿no? O estas mujeres, por supuesto, las madres buscadoras, ¿no? Una vivencia tan terrible como ha articulado a grupos en todo el país, ¿no? Y sobre todo son de mujeres. O en términos también de defensa del territorio o del agua o de ciertos recursos naturales. Las primeras que salen precisamente, ¿no? A decir, oigan, esta agua me está enfermando a mis hijas y a mis hijos,
son las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas en el día a día tienen ese contacto, ¿no? Están viendo cómo sale el agua, están viendo cómo huele, están viendo, ¿no? Que te echas tantito y te comienza a salir una roncha, ¿no? Entonces, estas experiencias vitales han sido muy potentes para articular redes de mujeres. Y en los territorios es muy visible, ¿no? Cómo entonces empiezan a decir, oigan, no, pues sí, yo también ya, ¿no? Mis hijas, mis hijos tienen diarrea todo el tiempo, en fin. Entonces, en los territorios es como muy visible y tenemos muchos casos en México y a nivel Latinoamérica de cómo se articulan esas estrategias o cómo nacen estos movimientos. Y lo valioso, por supuesto, es que cada vez los podemos compartir más en términos de estas nuevas, ¿no? Tecnologías o de poder dialogar con diferentes personas en el mundo. Pero también, ¿no? Pues hay incluso ya grupos también, ¿no? Más académicos o con esta visión más de la investigación, acción, ¿no? O de otros paradigmas de la investigación que no son solo el voy y te pregunto por qué te estás enfermando y yo regreso y publico y ya, muchas gracias, hasta luego, ¿no? Sino al contrario, sino también hacernos muy conscientes de que los cambios y las transformaciones también van a venir de esas articulaciones, ¿no? De mujeres en territorio, en la academia, en la sociedad civil, ¿no? En los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? En la política. Entonces, incluso yo diría que estas, digamos, las estrategias de la autonomía para las mujeres deben de seguir buscando como esta interdisciplina, ¿no? O estas vivencias distintas de las problemáticas. Y, por supuesto, el tema de compartir buenas prácticas siempre será importante. Te digo, a veces no es tan fácil por esta, ¿no? Esta situación también de recursos limitados, ¿no? O ciertas agendas que a veces no son tan escuchadas o tan mencionadas ni en los medios ni por los poderes, ¿no? En fin, pero sí, hay muchos, digamos, como hilos, ¿no? Moviéndose debajo de esas grandes estructuras y que la mayoría son encabezadas por mujeres. Así que, bueno, pues yo más bien les invitaría a que todas, ¿no? Todos pensáramos cómo podemos aportar también a esas articulaciones y estar dándole mucho más fuerza a esas voces, ¿no? Propias y también de otros en estos temas y en este compartir, ¿no? Las estrategias y buenas prácticas. Sí, comprendo justo como mencionas, a veces no somos conscientes de que estamos pues ejerciendo política, porque pues no lo vemos así, porque tenemos una concepción distinta de lo que es la política, pero que sí, justo es algo muy común. Estas personas de pronto son precisamente, yo al menos he visto también más mujeres en mi comunidad, de pronto involucrándose en las cuestiones que se necesitan, en cuestiones a lo mejor de qué alumbrado público, de que cuestiones también para mayores espacios, para precisamente muchas veces para sus hijos. Entonces sí, también ahorita pues ya estoy como que siendo más consciente de que sí he visto más mujeres precisamente involucrándose en esas cuestiones. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, ya estamos más que nada pues por concluir. Te agradecemos mucho toda esta información que nos has brindado, Sandra, el compartir tu conocimiento respecto a este tema de la paradiplomacia y perspectiva de género. Realmente pues ha sido bastante satisfactorio mantener esta charla contigo. Y pues ya, ahora sí que nada más para finalizar, quisiéramos que compartieras algunos
recomendaciones sobre ya sea documentos, películas, o algunos recursos, libros, artículos que conozcas, donde sea posible informarnos más a fondo sobre este tema, porque también es de relevancia que por nuestra cuenta sigamos formándonos en esta cuestión. Sí, claro, con gusto. Bueno, pues digamos un par de artículos más académicos. Yo les recomendaría uno de Lucila Bensegues y Rocío Pilar Andía, que se llama Para diplomacia y teorías feministas, desde las relaciones internacionales. Justo, ¿no? Este texto habla un poco lo que decíamos hace rato de cómo hay paralelismos entre el feminismo y los cuestionamientos al Estado y a la idea de poder, y el tema de la paradiplomacia también en ese sentido. Otro que me gusta mucho es, ahorita, déjame, aquí lo tengo, sí, de Camila Abondancieri, que se llama La cooperación internacional en materia de género en Latinoamérica. También, ¿no? Hablando de lo que mencionamos, cómo se nutren, ¿no? Como los dos ámbitos de lo local hacia la cooperación y de regreso. Y ya de manera ya más literatura y cosas así. Bueno, les recomiendo mucho pues que vean, digamos, como estos lineamientos que el gobierno federal, ¿no? Hace unos años publicó sobre política exterior feminista, ¿no? O todo, digamos, el movimiento desde esa forma nueva como de nombrar, ¿no? O de hacer política exterior. Hay una guía para la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional. Esa también la pueden así poner en el buscador, y esa la hizo Relaciones Exteriores con Amexi. Y ya, digamos, dos académicas, dos más de gobierno y ya más de literatura o cosas que a mí también me gusta mucho, ¿no? Como recomendar. Uno es el libro de Cristina Rivera Garza sobre su hermana Liliana, que se llama El invencible verano de Liliana. Se las mega recomiendo. Y otro par de libros que hace poco leí también de una autora muy joven mexicana que se llama Cleo Mendoza, que se llama Desierto, y Paulina Flores, que es una chilena también que está siendo muy reconocida a nivel Latinoamérica, y el libro que leí de ella se llama Qué vergüenza. Entonces, espero que... y bueno, y de música, y hasta de música, me faltó en mi descripción decir que soy melómana. Entonces, les súper recomiendo, digo, hay muchos artistas ahora, por fortuna, que están cantando, ¿no? Desde estas vivencias vitales y trascendentales para las mujeres, pero yo les recomiendo un disco que ya tiene sus años, es de Amparo Ochoa, es una cantante mexicana, y se llama Mujer, tal cual, el disco. Y bueno, ojalá que si lo oyen me manden ahí su opinión, o les compartan a ustedes también, y bueno, pues ojalá que nos toque vernos de nuevo pronto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sandra. De verdad agradecemos mucho tu participación, principalmente el aceptar haber estado en este espacio. Sí, te lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes y saludos a todo el auditorio, y bueno, ojalá que nos toque compartir otro espacio pronto. Sí, hasta luego. Bye.